Hola, buen día. Esperamos que te guste el pensamiento de hoy y no dejes de dejarnos tu comentario, de escribirnos de dónde sos, escribirnos de dónde nos escuchás y si tenés alguna sugerencia, escuchamos. Pensamiento del día. Jueves 4 de septiembre. Tener un corazón abierto. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Comportándonos como verdaderos hijos del Padre Celestial, es decir, imitando su amor, trataremos de ser los primeros en amar con un amor generoso, solidario, abierto a todos, especialmente hacia aquellos vacíos que podamos encontrar a nuestro alrededor. Trataremos de amar con un amor desapegado de los resultados. Nos esforzaremos en hacernos instrumentos de la liberalidad de Dios, haciendo partícipes a los demás de los dones recibidos de Él. Dejándonos guiar por esta palabra de Jesús, veremos con ojos nuevos y con un corazón nuevo a cualquier prójimo que pase a nuestro lado, cualquier ocasión que la vida diaria nos ofrezca. Y allí donde nos encontremos trabajando, familia, colegio, ambiente de trabajo, hospital, etc., nos sentiremos impulsados a dispensar este amor que es propio de Dios y que Jesús trajo a la tierra, el único capaz de transformar al mundo. Jueves 4 de septiembre. Tener un corazón abierto. Chiara Lubich, fragmentos, el comentario de la palabra de vida de febrero de 1992. Palabra de vida, septiembre de 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6. No olvides de dejar un like si te gusta y de suscribirte, de recomendárselo a alguien. Bárbaro, te esperamos mañana también. Un abrazo.